Capítulo 41. Nile estaba bajando las escaleras del tercer piso cuando escuchó un leve crujido debajo. Nile supuso que la conmoción podría provenir del sótano. Bueno, era bastante obvio. Ya había limpiado todos los grandes almacenes Canor, incluyendo los alrededores. Ningún zombi aparecería allí en poco tiempo. Así que lo único que pudo haber causado el ruido debajo de él fue la gente que buscaba comida. Y no era casualidad que la comida estuviera expuesta en el sótano. También podría contar con la posibilidad de que algunos animales también busquen comida. En resumen, eso seguiría ocurriendo en el subsuelo. Nilo se sintió extraño, pues no había visto ningún animal desde el día en que transmigró aquí. ¿Pueden los gusanos considerarse animales? Cuando Nile escuchó el alboroto debajo de él, una bombilla imaginaria se encendió dentro de su cabeza. Vamos a asustarlos un poquito, dijo con una sonrisa burlancia. Nile echó un vistazo al subsuelo y descubrió que había 7 personas en total. 3 de ellas sostenían una linterna, mientras que las 4 restantes las seguían. No pudo determinar su género ni su apariencia, ya que estaban lejos de él y el rayo de luz de la linterna solo iluminaba el área circundante. Pero, a juzgar por las siluetas, todos debían ser un él. Regresó al área de electrodomésticos y llevó algunos electrodomésticos frágiles antes de regresar. Nilo entonces decidió esperar en las escaleras que conducían al subsuelo. Después de un rato, Nile notó que los 7 hombres se dirigían hacia él. Su disposición era como una pirámide. 1 de febrero de 2004. Los 3 hombres con la linterna ocupaban la posición 1, 2, mientras que los 4 de atrás empujaban carritos de la compra. Al acercarse a las escaleras, Nile lanza una bombilla LED a 3 metros de distancia. El ruido de la bombilla al romperse llegó a oídos de su objetivo, ya que el hombre que iba delante se detuvo de repente. Esto provocó una reacción en cadena y los que estaban detrás tropezaron con su espalda. Nilo se sintió divertido por esta escena. Luego lanzó un mini horno microondas, y el sonido sin duda llegó a sus oídos. 2 hombres se abrazaron y los 4 de atrás se acercaron un poco más. Entonces oyó la voz nerviosa del hombre de adelante. ¿Quién es ese? PFFT. Jajajaja. Nile no pudo contener más la risa y se rió a carcajadas. Al oír las risas, Onbit y los demás se dieron cuenta de que les habían gastado una broma. Aunque 2 de ellos ya habían alcanzado el nivel 1, lo desconocido seguía siendo lo más aterrador. Cuando se calmaron un poco, Onbit apuntó la linterna hacia el sonido de la risa, pero como la batería de la linterna ya estaba débil, la luz que producía no alcanzó el objetivo deseado de Onbit. Onbit hizo una seña a su grupo y caminaron hacia el hombre que seguía riendo. Los 4 hombres empujaron los carritos de la compra con ellos. Al acercarse, el hombre ya había dejado de reír. Los 3 apuntaron con sus linternas hacia donde se encontraba. Allí, vieron a alguien que vestía una camiseta, una sudadera con capucha y un pantalón corto. Tenía la mitad del rostro cubierto con una máscara. Aunque ya llevaba una máscara, Onbit aún lo reconoció como el joven de ayer que literalmente lo dejó inconsciente. Oye, ¿no es un poco grosero apuntar con la linterna a alguien? Dijo el joven sentado en el suelo. Joder. Era aún más grosero hacerle una broma a un desconocido. Onbit gritó para sus adentros. Pero su expresión exterior seguía igual. Le gustaba hacerse el interesante. A diferencia de antes, Onbit no actuó precipitadamente. Temía que la situación de ayer se repitiera por segunda vez si actuaba precipitadamente. Después de todo, la historia se repite. ¿Podríamos saber quién eres? Onbit se aseguró de sonar amable y no grosero antes de hablar. Pero el sonido que produce parece un poco extraño. Cuando los 7 hombres se acercaron a Nile, este se dio cuenta de que eran los del ayuntamiento del barangay. Bien, 2 de ellos son los que noqueó ayer. El hombre arrogante de ayer fue el primero en hablar y le preguntó quién era. Su tono de voz era un poco extraño. Era como el de esos locutores de radio que, a la fuerza, se transforman en una voz de mujer. Es desagradable y puede irritar los oídos. Nile sospecha que este hombre podría ser un otaku en secreto o algo así. Está empezando a formar su equipo en este mundo apocalipsis. Tiene a su hermano concejal como mano derecha y al capitán del barangay a su izquierda. Incluso lleva a los 4 jinetes a la espalda. También es de mala educación pedir información y no darla, dijo Nile con altivez. Bueno, quizás sonó arrogante, pero le pareció bien. Porque el hombre frente a él también lo era.
Así que decidió competir para ver quién era más arrogante. Pero parecía que el hombre no tenía planes de competir con él cuando comenzó a presentarse y a los demás. Bueno, me llamo Onbit. El de mi derecha es mi hermano de sangre, Goryo. Fue concejal y el de mi izquierda es Polonio, el antiguo capitán de la aldea de Kompu. Los 4 de atrás son los guardias de seguridad de mi hermano, dijo Onbit con su extraño tono de voz. Tío, sonabas como un hombre. Por cierto, me llamo Nile, dijo Nile mientras se levantaba. Se preparaba para un apretón de manos cuando notó que todos retrocedían 2 pasos. Onbit y los demás dieron un suspiro de alivio. Pensaron que Nile los atacaría de repente otra vez. Nile retiró la mano extendida y miró a los 4 jinetes que estaban atrás. Observó que aún portaban las escopetas que usaron ayer. A Nile le molestó bastante la bisagra oxidada. Normalmente no se oxidaría tan rápido, bueno, eso depende del material. Así que le pregunta al sistema sobre ello. El sistema le dio una larga explicación. Básicamente, fue debido al primer virus que se produjo una reacción que provocó la rápida oxidación de los metales. El sistema indicó que, después de más de 2 meses, la reacción ya había madurado y era evidente en el entorno. Algunos metales se convirtieron en basura, mientras que otros se convirtieron en oro. El sistema declaró que todas las máquinas se habían desperdiciado. Tras unos días, las armas y los vehículos dejarían de funcionar. Por supuesto, como un empresario, el sistema le aseguró a Nile que los productos traídos del sistema quedarían exentos. Aún así, las armas que se muestran en la tienda del sistema no son nada baratas. Nile seguía prefiriendo las armas cuerpo a cuerpo. Son baratas y, a diferencia de las pistolas, no hacen mucho ruido al usarlas. Oye, ¿tus bebés siguen trabajando? Si sus escopetas aún funcionaban, significaba que no tardaría en dejar de preocuparse por su seguridad debido a su letalidad. Si las escopetas ya no funcionaban, significaba que ya no tendría que preocuparse por los problemas relacionados con las armas en el futuro. Capítulo 42. Los 4 jinetes fruncieron el ceño al oír a Nile decir bebés. Tenemos bebés aquí. Se miraron confundidos. Por suerte, Onbit les explicó a qué se refería Nile con el término bebés. Pistolas, idiotas. Dijo Onbit con su voz normal. Por fin, para que aún puedas hablar con normalidad, ¿eh? Pensó Nile. Uno de los 4 jinetes habló en tono incierto. ¿Trabajaron ayer? Los otros 3 también lo apoyaron. Sí, ayer te disparamos 4 tiros, así es. Sí. Piac. 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 3 bofetadas resonaron en el aire. El jinete más alejado se sintió afortunado. Estaba fuera del alcance de Onbit, Goryo y Polonio, así que tuvo la suerte de evitar una bofetada en la nuca. Idiotas, claro que lo sabía. Estaba preguntando si todavía funciona. Si sus escopetas todavía funcionan, dijo Onbit con agresividad. A Onbit le pareció extraño. Las armas seguían funcionando bien ayer, ¿verdad? ¿Qué podría salir mal? Uno de los 4 jinetes apuntó su escopeta al suelo junto a él y apretó el gatillo. Mierda, exclamaron para sus adentros todos los que lo rodeaban antes de saltar hacia atrás asustados. Aunque apuntaste al suelo, sigue siendo peligroso, ¿no? ¿Y si algunos disparos rebotan en el suelo? Macars. Rilik. Era un ruido extraño. Al hombre le costó bastante apretar el gatillo. Curiosamente, el sonido del disparo de un arma no tuvo eco. El hombre estaba confundido, por lo que presionó el gatillo varias veces, solo para obtener el mismo resultado. No se detuvo hasta que escuchó que algunos engranajes estaban siendo desmontados, tal como en las películas. En la boca de la escopeta se podía ver cómo salía grasa anaranjada. No funciona. Soy inocente, exclamó con una expresión de preocupación. ¿Y si el jefe lo demanda por esto? Ah, espera, ya no hay tribunales. Bueno, ¿y si el jefe lo golpea por esto? Al ver la escena, Onbit les hizo señas a los otros 3 para que también probaran sus armas. Y sí, sin suspenso. Todas sus armas ya no funcionan. La grasa anaranjada gotea las bocas de sus armas. Se oye cómo los engranajes o mecanismos de la escopeta se desprenden o se rompen. Después de un tiempo, redirigieron su atención hacia Nile. Nile es el que más sospecha de este acontecimiento. No pudieron evitar pensar. ¿Son realmente ciertos los poderes sobrenaturales? Claro, solo los 4 jinetes habían pensado en esto, pues quienes los rodeaban ya lo sabían.
Bueno, si las mutaciones también son algún tipo de poderes sobrenaturales, entonces tendrían razón. Al ver la mirada del grupo, Nile sonrió y dijo: No, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿No han notado el óxido de los metales a su alrededor? Bueno, no todos los metales, claro. Usando las linternas, Onbit, Goryo y Polonyo inspeccionaron los alrededores. De hecho, algunos, si no todos, los metales a su alrededor mostraban signos de oxidación. Esto es un problema. No, en realidad, esto podría ser lo mejor, pensó Onbit. Sin armas, aquellos que se hicieron más fuertes durante este apocalipsis tendrán otra ventaja sobre los demás. Antes, un humano de nivel 1 podía ser derrotado por un humano de nivel 0 con la ayuda de armas. Pero ahora que las armas ya no funcionan debido al óxido, los humanos evolucionados solo tienen que preocuparse por los zombies evolucionados y los demás humanos evolucionados. Pensándolo bien, Onbit notó que Nile es definitivamente más fuerte que él. No, es mucho más fuerte que todos juntos. En la escala del 10, Nile obtendría un 8, mientras que Onbit solo un 4. Con solo coraje, Onbit y los demás no podrían replicarlo. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó Onbit a Nile. Nile frunció el ceño confundido. Ya te dije que eso no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad?, pensó Nile. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Al ver la confusión en el rostro de Nile, Onbit volvió a preguntar, pero con mayor precisión. Nile sonrió y dijo: Ah, ¿eso? ¿No has oído hablar de la transmisión de radio? En el Barangay Malibu, Nile sabía que la transmisión se repetiría todos los días. No sabe cuándo empezó, pero debía de llevar ya un tiempo en emisión. Nile ya ha pensado en muchas maneras de responder a este tipo de preguntas. La transmisión que lleva un tiempo en marcha es la excusa perfecta para Nile. De esta manera, también puede brindar ayuda indirecta si quien pregunta aún no ha evolucionado. Y si ya lo ha hecho, en cuanto escuche la transmisión, probablemente no vuelva a preguntar. Y si ya conocía la transmisión, sería lo mejor, ya que le creerán de inmediato. Puede parecer que Nile está dándole demasiadas vueltas, pero, basándonos en las novelas que leyó antes, hay protagonistas que se ven obligados a revelar el secreto de cómo se hicieron fuertes por culpa de tonterías como dinos cómo hacerlo, es para mejorar el mundo y contribuir a la sociedad. ¿Transmisión de radio? Onbit parecía confundido y miró a sus hombres de confianza, a su izquierda y a los 4 jinetes. A uno de los 4 jinetes pareció encendérsele una luz cuando dijo: Ajá, ya lo sabía. Una transmisión de radio es como ver la televisión, pero no se puede ver a la persona que habla. No pudo continuar su discurso porque Polonyo le dio un golpe en la parte posterior de la cabeza. Onbit niega con la cabeza. Este cabrón simplemente hizo que sus esperanzas aumentaran solo para terminar en nada. A Nilo eso le hizo gracia. Así que no han oído hablar de ello, ¿eh? Pensó Nile. Si tienen una radio en el ayuntamiento, pueden sintonizarla en el 101.40 y podrán oírla, dijo Nile. Tenemos una radio en el ayuntamiento, pero funcionaba con electricidad, dijo Polonyo mientras observaba a los 4 jinetes. Tenía las manos preparadas por si acaso estos 4 volvían a decir disparates. Nile reflexionó un momento y dijo: Quizás vi una radio en el piso de arriba, pero no comprobé si era de pilas o eléctrica. Onbit asintió mientras le preguntaba a Nile si el piso superior era peligroso. Nile respondió que el peligro ya había pasado. Ustedes 4, suban y busquen una radio a pilas, dijo Onbit. Les entregó su linterna y le hizo una seña a Polonyo para que también les diera la suya. Ten cuidado, dijo Onbit. No podía confiar fácilmente en la palabra de Nile. ¿Y si había dicho a propósito que no había peligro arriba, pero en realidad sí lo había? Ah, sí, asegúrense de que la radio tenga batería. Si no la tiene, búsquenla. Onbit, recordando la estupidez de sus 4 jinetes, les recordó. Tras la partida de los 4 jinetes, Nile no pudo evitar bromear. Dicen que la idiotez es contagiosa. Buena suerte. Los 3 solo pudieron negar con la cabeza ante eso. Pero en su interior, ya estaban planeando cómo evitar a los 4 si era necesario. Al cabo de un rato, los 4 jinetes regresaron. Con ellos estaba el aparato de radio que encontraron. No, déjame reformular eso. Al cabo de un rato, los 4 jinetes idiotas regresaron. Con ellos estaban los aparatos de radio voluminosos que encontraron. Capítulo 43.
Los 4 jinetes idiotas son conocidos como Lito, Simón, Paquito, Millo. Todos ellos tienen la misma edad. Según Onbit, estos 4 eran miembros de su pequeño grupo antes de que regresara para convertirse en conductor de su hermano. Estos 4 lo siguieron desde la ciudad hasta aquí. Cuando empezó el apocalipsis, llegaron al ayuntamiento del barangay sabiendo que Onbit y su hermano estaban allí. Los 4 jinetes idiotas regresaron, cada uno de ellos sosteniendo un dispositivo de radio. Lito tiene la cabeza rapada y perilla. Sobre su hombro llevaba una caja rectangular. La caja no era un aparato de radio, sino un altavoz. Simón era el más alto de los 4 jinetes. Era corpulento. Su cabello le había crecido gracias a un corte de pelo plano. En la mano llevaba un amplificador. Paquito es un hombre regordete, con el pelo largo recogido en una coleta. Su barriga cervecera se perfila por la ropa ajustada que lleva. También lleva un altavoz en la mano. Millo también tiene una complexión robusta que contrasta con su baja estatura. Con su piel bronceada, parece más bien un enano que se pasa el día forjando. Lleva una pequeña caja negra. Era una Box 10. Era una consola de videojuegos. Nile se echó a reír al ver la escena. El trío solo pudo negar con la cabeza. Al inspeccionarlo, Onbit notó que el altavoz que trajo Paquito era multiusos. Tiene función de radio. Lamentablemente, es eléctrico. Millo trajo una batería, pero ¿dónde deberían ponerla? ¿En la Box 10? Nile se acerca un poco más y le quita la batería a Millo. Abre el paquete. En la superficie de la batería hay polvos blancos como sal. Nile duda que esto siga funcionando. Le contó al grupo sobre la batería y Onbit dijo que deberían probar primero. Polonio y Goryo se fueron a buscar un dispositivo de radio al piso de arriba. Tras la limpieza del ayuntamiento, el concejal y el capitán de la aldea ya se muestran algo sumisos con Onbit. Aunque son mucho mayores, aún lo respetan porque es confiable. Al cabo de un rato, Polonio y Goryo regresaron. Goryo sostenía el pequeño aparato de radio, mientras que Polonio sostenía 4 paquetes de pilas de diferentes tamaños. Al abrir los paquetes, la batería también estaba cubierta de un polvo blanco con aspecto de sal. Sin embargo, intentaron colocar la batería de celda mediana en la parte trasera de la radio. Onbit pulsó el botón de encendido / apagado. La radio emitió un sonido de SHSHKKSKSKS. Onbit y los demás se alegraron. Pero, justo después, cuando estaban a punto de sintonizar la frecuencia, el galimatías de la radio cesó de repente. Su entusiasmo se apagó, pero Onbit no se rindió. Él y los demás subieron al piso superior y buscaron baterías medianas que pudieran usar. Nile se quedó atrás. Como no tenía nada que hacer, se agachó y sacó la katana del almacén. Se la ató a la espalda. Con eso, ahora sí que parece un ninja. Al ver la katana de la liberación, Nile no pudo evitar recordar al pequeño niño zombie. Pensándolo bien, se da cuenta de lo cruel que es este tipo de apocalipsis. Si la voluntad de una persona no resiste la intrusión del virus del apocalipsis, se convertirá en un zombie sin mente. Cuanto más débil sea su voluntad, más probable será que la intrusión tenga éxito. La voluntad de una persona crece y mengua junto con su cuerpo. Esto significa que los niños en crecimiento y los ancianos cuyos cuerpos ya se están debilitando tienen mayor probabilidad de convertirse en zombies. Aquellos niños y ancianos que sobrevivieron son aquellos que tienen una voluntad excepcional incluso con su edad. Se decía que las mujeres también tienen una voluntad más débil en comparación con la de los hombres. Pero Nile no estuvo inmediatamente de acuerdo con esto. Las madres, en particular, tienen claramente una voluntad más fuerte. Imaginen el dolor que sienten al dar a luz. Solo eso merece un reconocimiento. Con sus breves interacciones con los otros sobrevivientes humanos, notó que el número de mujeres era menor. Tras pensarlo un rato, Nile oyó pasos que venían del piso superior. Onbit y los demás regresaron. Trajeron el dispositivo de radio con ellos anteriormente. Al acercarse a Nile, notó que todos tenían una expresión abatida. Tenían los hombros hundidos. Al parecer no lograron encontrar una batería que pudiera soportar la radio por más de unos segundos. Nile les dijo que estaba bien, pues aún podía decírselo. La tristeza de Onbit se transformó instantáneamente en alegría. Rápidamente se inclinó un poco y expresó su gratitud a Nile. Después de un rato, recordó algo y volvió a inclinarse.
Esta vez fue para disculparse por su anterior grosería. No explicó el motivo de su comportamiento y solo se disculpó. Neil sonrió y dijo: ya no importa. De todas formas, ya me vengué un poco, jeje. On-Beat y Goryo sonrieron de mala gana mientras negaban con la cabeza. Eso fue más que poco, está bien. Luego Neil les informó sobre lo que habían dicho los locutores de radio. On-Beat asintió y expresó su agradecimiento de nuevo. Dijo que usaban el mismo método, pero que la fuerza que podían obtener era tan mínima que apenas se notaba. Neil reflexionó un poco y le dijo algo a On-Beat y a los demás. Dijo que si mataban y recolectaban un virus del apocalipsis de un zombie de nivel 1, el aumento de fuerza después de absorberlo no era tan grande, pero aún era visible. On-Beat le agradeció a Neil una y otra vez. Después de un rato, lo invitó a almorzar con ellos en el salón del Barangay. Al principio, Neil quería ir, pero al recordar a la abuela de antes, no pudo evitar temblar un poco. Sin embargo, gracias a la persuasión de On-Beat y los demás, decidió acompañarlos e irse después del desayuno. Cuando salieron de los grandes almacenes Canor, todos no pudieron evitar cubrirse los ojos instintivamente debido a la luz penetrante del sol. El sol cuelga alto sobre ellos, proyectando sus calientes rayos sobre su piel. El escuadrón caminaba tranquilamente por la carretera de cemento. El sonido de los carritos al ser empujados o arrastrados era nítido. El viaje silencioso solo duró unos minutos antes de que Simón no pudiera aguantar más porque la madre naturaleza lo llamaba a regar un poco de tierra. Lito abrió mucho los ojos mientras miraba a Simón. ¿Qué? Simón se tocó la cara y se aseguró de que no había nada allí. Creo que ya me he encontrado con esta situación, dijo Lito. ¿Qué escenario? Pregunta Simón. Neil le aguzó el oído y escuchó atentamente a qué cosas divertidas podría conducir esta escena. De esto solo lo recuerdo un poco y no lo tengo claro. Pero según mi intuición, después de que alguien les pida a sus compañeros que orinen, verá un fantasma y morirá de miedo, dijo Lito con seriedad. Neil piensa que Lito debe estar refiriéndose a una sensación de déjà vu. Según su descripción, algo malo le pasará al que esté orinando. Simón se asustó por eso. Miró a Paquito con ojos de cachorro. Por favor, acompáñame, dijo Simón. Paquito también se asustó un poco, así que se defendió. ¿Qué? ¿Por qué yo? No quiero. Simón dijo. Por favor, ya está goteando un poco. Como On-Beat ya no podía soportarlo más, pidió a los 3 jinetes restantes que acompañaran al cuarto. Aceptaron de mala gana. Neil pensó que como Paquito necesitaba que alguien lo acompañara, tal vez querría hacer sus necesidades lejos de ellos. Pero ver a Paquito orinando en la pared de una casa, a 5 metros de ellos, mientras miraba hacia atrás de vez en cuando. Neil no pudo evitar estallar en una carcajada. ¿Qué demonios? Con tu cuerpo solo, el fantasma probablemente tendría miedo de asustarte. Incluso con 3 personas acompañándote, y aún así tuviste tan poco coraje. Capítulo 44. Llegaron al ayuntamiento un rato después. Se pudieron ver varios episodios de Simón asustado por el camino. Nilo estaba en la retaguardia del grupo, detrás de los 4 jinetes. En cuanto entraron al ayuntamiento, decenas de ojos los observaron. Y como hormigas atraídas por un dulce, la gente corrió hacia los carritos llenos de productos. Tomaron toda la comida que pudieron hasta que no pudieron más. No ha pasado ni un minuto cuando los 4 carros llenos de mercancía se vacían. ¿Cuán hambrienta puede estar esta gente?, pensó Nile al ver la escena. On-Beat y los demás miraron a la gente con los ojos muy abiertos y con incredulidad. Las hormigas obreras traen a casa el alimento para la colonia. Pero toda la colonia se apropió de todo el alimento, sin dejar nada para las obreras. La gente de aquí es codiciosa. On-Beat, Goryo y Polonio, e incluso los 4 jinetes, lo saben. On-Beat no pudo contener más su ira y dio un pisotón con fuerza. El suelo se derrumbó con ese pisotón. Los codiciosos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y fijaron su atención en On-Beat. Aún así, abrazaron la comida que habían recogido antes como si fuera su bebé recién nacido. On-Beat se calmó. Caminó y subió las escaleras que conducían al segundo piso del ayuntamiento. Goryo, Polonio y los 4 jinetes lo siguieron en silencio. Nilo también estaba a punto de seguirlos cuando vio algo con el rabillo del ojo. Allí vio a una mujer en la esquina de la habitación llorando en silencio.
Parecía estar mirando algo en sus manos mientras lloraba. Nile se acercó a la mujer. En realidad, no era solo ella la que estaba en ese rincón de la habitación. Había otras como ella que también mostraban dolor. Pero a diferencia de ella, no lloraban. Solo miraban fijamente al vacío. En este punto, Nile comprende algo. Estas personas son las que aún no han podido adaptarse al estado del mundo. Nile miró fijamente las manos de la mujer. Era la foto de una familia de 3. Nile notó que estaban empapadas por las lágrimas de la mujer. Nile miró la imagen un buen rato, sintiéndose culpable. En el centro, un niño se pasea alegremente en una máquina recreativa. El niño de la foto es el zombi que acaba de matar. Miró fijamente a la mujer. Ella es la madre al niño. Nile podía sentir el dolor y la tristeza en esas lágrimas que seguían cayendo de sus ojos. Como si sintiera la mirada fija en ella, la mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Nile. En esos ojos, percibió que el hombre frente a ella sentía lástima y culpa por ella. Comprendía la razón de la lástima, pero ¿y la culpa? Se secó las lágrimas. Esbozó una sonrisa forzada y dijo: ¿te conozco? Ella está sollozando mientras le pregunta al hombre. La mujer tenía el cabello desordenado que le llegaba hasta los hombros. Se le formaban ojeras. Su rostro es delgado, al igual que su cuerpo. Estaba bastante delgada en comparación con la mujer de la foto. La sonrisa que mostró al preguntar no pudo ocultar la tristeza y el dolor en su rostro. Nile niega con la cabeza. Se quitó la máscara y se sentó junto a la mujer. ¿Quién es esa persona en la foto?, preguntó Nile mientras señalaba la imagen. Aunque era bastante obvio, no se le ocurrió otra cosa para iniciar la conversación. La mujer comenzó a llorar nuevamente al escuchar la pregunta. Mientras sollozaba, dijo: nos estábamos divirtiendo por el cumpleaños de mi hijo, ¿sabes? Le encanta subirse a la máquina recreativa de los grandes almacenes. Lo llevamos allí para que se divirtiera. Lo dejamos en la máquina recreativa mientras nos sentábamos en el banco viéndolo divertirse. Las lágrimas seguían brotando de sus ojos como un río. Pero de repente nos desplomamos en el suelo. Cuando despertamos, era un caos. Mi esposo vio a nuestro hijo y lo agarró. ¿Puedes creerlo? Mi hijo mordió a su padre en el cuello. Lo último que sé es que mi esposo no deja de gritarme que corra. Cuando recuperé el sentido, ya estaba afuera de los grandes almacenes. Miró la foto y lloró. ¿Por qué? ¿Por qué los abandoné? Debería haber muerto con ellos. Wow. Nile le dio unas palmaditas en la espalda. No sabía qué hacer. Por un lado, sentía lástima por la mujer. Por otro, también se sentía culpable. No te preocupes, deben estar felices en el cielo al verte viva, dijo Nile. Sabía que no la ayudaría, pero solo quería decírselo. Por otro lado, deberías sentirte agradecido. Ya no estaban aquí para vivir esta vida que llevamos ahora, dijo mientras miraba a lo lejos, hacia las demás personas. Después de que la mujer se calmó un poco, dijo: gracias. Se sintió un poco mejor después de escuchar eso. Nilo reflexionó un momento y dijo: ¿qué te parece? ¿Quieres ir con tu hijo? Aunque quizás no quieras ver cómo está. No, es peligroso. Pero si de verdad pudiera volver a verlos. No importa si ya son zombies o no. Sería genial. Al fin y al cabo, son mi familia. Entonces, ven conmigo. Te guiaré hasta tu hijo y tu esposo. No te preocupes por tu seguridad, yo te protegeré. La mujer pensó que, de todas formas, no tenía nada que perder. Si pudiera volver a ver a su hijo y a su esposo, aunque la mordieran, valdría la pena. De acuerdo, pero no necesito que arriesgues tu vida para protegerme. Deberías priorizarte, ¿de acuerdo? La mujer mira a Nile y asiente. Ah, sí, me llamo Sisa. Puedes llamarme por mi nombre o simplemente hermana, sé que eres menor que yo, así que, la mujer sonrió. Esta vez no era una sonrisa triste. Nile notó que su ánimo se había animado un poco. Bueno, entonces, hermana. Me llamo Nile. Nile se levantó y dijo. Se pone nuevamente la máscara mientras extiende su mano hacia Sisa. Sisa sonrió y tomó la mano de Nile. Nile la levantó. Sisa le arregló el pelo, haciéndole un moño. Sisa aún es joven, debe de tener entre 27 y 30 años. Se tambaleaba un poco al caminar. Quizás por estar sentada demasiado tiempo. Nile la ayudó cuando salían del salón del pueblo.
decenas de ojos los observaban mientras caminaban. Pero no les hicieron caso. Nile ayudó y guió a Sisa hacia el árbol donde enterró al niño zombie. En el camino, Nile pudo notar que Sisa estaba asustada y alerta con su entorno. Al principio estaba confundida cuando recordó que se habían desviado de la dirección de los grandes almacenes. Después de más de 10 minutos, llegaron al árbol de acacia. Al ver las palabras grabadas en el árbol, Sisa lloró. Se arrodilló en la tierra que, evidentemente, acababa de ser excavada. Se aferró a la tierra y lloró a gritos. Nilo solo podía permanecer de pie en la parte de atrás mientras miraba a Sisa llorando. Capítulo 45. Solo pasó una hora cuando Sisa finalmente se calmó un poco. Gracias, Nile dijo Sisa mientras se secaba las lágrimas de la cara. Fuiste tú quien lo puso a descansar. Continuó Sisa. Nile asintió. Lo siento. No, está bien. Estoy muy agradecida por lo que hiciste. Ver a mi hijo convertirse en zombie duele más que verlo descansar en paz, dijo Sisa mientras se levantaba. Miró a su alrededor y arrancó algunas flores blancas de los alrededores antes de colocarlas en el montículo. Sisa continuó señalando la acacia. Nile, ¿podrías escribir el nombre de mi hijo ahí? Nile asintió y dijo, por supuesto. Sacó la katana de la funda y esperó un rato. Sisa encontró un trozo de roca y comenzó a garabatear en el suelo. Después de que terminó de escribir en el suelo, Nile asintió con la cabeza mientras comenzaba a transferir las letras al árbol de acacia. Estaba usando algunos caracteres extraños, pero Nile de alguna manera lo entendió. Crispin. Ese era el nombre del hijo de Sisa. Sisa sintió curiosidad y le preguntó a Nile qué había sucedido realmente. Nile contó la historia de cómo conoció al niño. Omitió, por supuesto, la parte de cómo mató al zombie. Sisa pregunta si Nile también vio a su marido dentro. Nile responde que solo vio al niño. Hay cadáveres por todas partes, pero realmente no tuvo tiempo de inspeccionarlos uno por uno. Nile propone que al menos deberían ir a los grandes almacenes Canor y buscar el cuerpo de su marido. Sisa estuvo de acuerdo. Como Nile ya había eliminado a los zombies de la zona, su viaje transcurrió sin incidentes. Aún así, si hay zombies rondando, Nile no tendrá problemas para neutralizarlos. Cuando llegaron a los grandes almacenes, Nile pensó que Sisa tal vez no pudiera ver las cosas allí ya que ella era solo una humana de medio paso nivel 1. Nile guió a Sisa al llegar a los pisos superiores. Antes de empezar a buscar, Nile decidió buscar primero una linterna. Entonces se da cuenta de otro problema. ¿Seguirá funcionando la linterna? Reflexionó un momento y recordó que la linterna que usaban Ombit y los otros todavía funcionaba. De repente, Nile se sintió confundido. Si las pilas ya no servían, ¿cómo podría seguir usándose la linterna? Después de un rato, Nile encontró una pequeña linterna del tamaño de 2 dedos como máximo. Cuando Nile intentó encenderlo, seguía funcionando bien. Aunque la luz era tenue, era aceptable comparado con no ver nada. Nile le dio la linterna a Sisa. Nilo sintió curiosidad. Como todavía quedan muchas linternas de ese tipo, decidió elegir al menos 3. Los 2 son respaldos en caso de que la linterna que usa Sisa se apague de repente. Abrió la tapa de la linterna restante y le quitó la batería. Solo tenía una. Su tamaño no llegaba a los 5 centímetros de alto y apenas alcanzaba el grosor de un dedo. También había allí un polvo parecido a la sal, pero era minúsculo. Nile llegó a la conclusión de que tal vez las cosas más pequeñas solo tengan un efecto minúsculo por ahora. Quizás la reacción que el sistema indicó se produjo principalmente en algunas cosas grandes, mientras que las cosas más pequeñas son solo accidentes. Bueno, Nile no tenía nada que lo demostrara, así que esto sigue siendo una suposición por ahora. Un hedor insoportable asalta la nariz de Sisa. A veces, incluso se le ocurre vomitar. Pero ella perseveró. Al menos quería ver el cuerpo de su querido esposo. Nile la ayudó en su búsqueda. Gracias al efecto de la máscara, Nile no percibió ningún olor desagradable. Después de una hora de búsqueda, todavía no encontraron el cuerpo del marido de Sisa. El hombro de Sisa se dejó caer y en su mano estaba la última linterna que Nile trajo como respaldo. Nile podía ver que Sisa estaba lista para rendirse en cualquier momento. Se le llenaban los ojos de lágrimas. De repente a Nilo se le ocurrió una idea. Hermana, sígueme. Dijo Nilo mientras le hacía una seña a Sisa.
Sisa asintió y siguió a Nile. Después de un rato, llegaron nuevamente a la zona de juguetes. Ya habían buscado en esta zona antes. Pero Nile cree que quizás se les haya pasado algún punto. Ese lugar era el área donde se encontraba la atracción arcade. La máquina recreativa estaba en la misma esquina de la habitación. Nile se acerca al paseo de la galería y se aproxima a su parte trasera. En efecto, allí dentro hay un cuerpo humano. Yacía boca abajo en el suelo. Los ojos de Sisa se volvieron esperanzados. Nile volteó el cuerpo. Aunque ya no se podía reconocer el rostro debido a la grave herida, Sisa asintió con la cabeza en señal de confirmación. Ese era su marido, no había manera de que ella pudiera estar equivocada. Al ver el estado de su esposo, Sisa no pudo evitar llorar de nuevo. Este era el hombre que más amaba. Este era el hombre que le dio una vida feliz. Este era el hombre con el que se casó. Este era el hombre que la amaba profundamente. Este era el padre de su hijo. Su amado esposo había quedado reducido a este estado. Nile pensó que la reserva de agua de Sisa era excepcional. Lloraba todo el día, pero aún podía derramar tantas lágrimas en ese preciso instante. Sisa lloró y lloró. No pudo evitar pensar en lo cruel que es el mundo con ella. Ella es la única que queda. Hace 2 meses, vivían una vida bastante feliz. Pero en un instante, todo se esfumó. Mientras seguía sollozando, dijo: Nile, ¿no sería mejor si yo también muriera y me convirtiera en zombie aquella vez? ¿Sería todo mejor si muero ahora? Nilo se quedó sin palabras ante esta pregunta. Realmente no tenía respuesta. Si ella también se infectó en ese momento, ya no tendría que sufrir así. Si decidiera quitarse la vida ahora mismo, ¿de verdad terminaría el sufrimiento? ¿O experimentaría otra forma de sufrimiento? Pero Nile sabía que estaba mal suicidarse. Nile sabía que el suicidio no es la solución. Puede que lo sea en algunos casos, pero claramente no lo es en este. Después de un rato, Nilo dijo: Hermana, lo sabes. Tu familia debe estar realmente feliz al verte aún viva. No vivas tu vida en tristeza. Sisa recuperó la claridad en sus ojos. Sus ojos finalmente están llenos de determinación. Nile, quiero venganza, dijo con resolución. Eres fuerte, ¿verdad, Nile? Por favor, te lo ruego, enséñame a serlo. Estoy dispuesta a hacer lo que quieras. Solo hazme fuerte. Continuó. Nile abrió mucho los ojos. No por la declaración de estoy dispuesto a hacer lo que quieras, claro. Sus ojos se abrieron de par en par por la determinación de Sisa de vengarse. Nile asintió. Te enseñaré. No quiero que hagas nada. Pero solo tengo una petición. ¿Qué pasa? Dijo Sisa con entusiasmo. Sobrevivir. Nile dijo seriamente mientras miraba directamente a los ojos de Sisa. Capítulo 46. Con la mirada decidida de Sisa, Nile no pudo negarse. Claro que tampoco lo hará. Nile lo consideró una forma de pago por matar al hijo de Sisa. Aunque el que mató ya era un zombi, no pudo evitar sentirse culpable. Nile planeaba explicarle a Sisa lo que debía saber. Como los diferentes niveles de zombi, cómo identificarlos, qué evitar, etc. Pero antes de eso, necesitan enterrar al marido de Sisa primero. Nile envolvió el cuerpo del esposo de Sisa en una bolsa de basura negra. Tras sellarla por completo, la cargó sobre su hombro. Sisa expresó su agradecimiento muchas veces. Al salir de los grandes almacenes Canor, Nile le dijo a Sisa que eligiera el arma que prefiriera. Después de unos minutos de búsqueda, Sisa decidió tomar el bolo liviano como su arma. La hoja del bolo es plateada con un toque anaranjado debido al óxido, mientras que su mango es de color naranja. Medía medio metro de alto y 6,35 centímetros de ancho. Después continuaron hacia el árbol de acacia donde enterró al niño. Al llegar al árbol de acacia, Nilo cava otro hoyo rectangular al lado de la tumba del niño. Esta vez, usó una pala para cavar. La pala es de los grandes almacenes. La recoge antes, cuando Sisa también busca un arma. Tras cavar, Nile colocó el cuerpo del esposo de Sisa encima. Luego cubrió la fosa con la misma tierra que había excavado antes. Al igual que antes, la zona cubierta formó un pequeño montículo. Sisa trajo una flor y la puso en el montículo. Luego garabateó algunos caracteres en el suelo. Nile asintió y desenvainó su katana. Luego escribió algo en la acacia, justo debajo del epitafio del niño. El mejor esposo y padre.
Ama profundamente a su familia. Basilio. Sorprendentemente, Sisa ya no lloró esta vez. En cambio, se podía ver en sus ojos la determinación y la resolución de una vengadora. Primero lo primero, debes tener en cuenta que los zombies están evolucionando. Tu hijo ya era un zombie de nivel 1, uno fuerte, cuando lo maté. Hasta donde sé, ya hay zombies que han evolucionado al nivel 3. Debes tener en cuenta que cada diferencia de nivel de un zombie supone un gran salto en su poder. En cuanto a cómo se determina su nivel, luego Mi le explicó lo que sabía sobre los zombies hasta ahora. Pensó un poco y decidió advertir a Sisa sobre la desaparición de los animales. Quizás fue demasiado cauteloso, pero, refiriéndose a las novelas de apocalipsis que leyó antes y a las reacciones de los metales, los animales también debieron haber mutado de alguna forma extraña. No hay nada de malo en ser cauteloso. Después de todo, está en un mundo apocalíptico. Ya era mediodía cuando Nilo terminó de explicar. Nile le dijo a Sisa que debían comer primero. Como no pudo recuperar la comida que había en su inventario, Nile decidió regresar a los grandes almacenes y buscar algo. Sin embargo, le da un poco de pereza ir a los grandes almacenes, así que después de caminar un momento, se escondió en una esquina y cogió algo de comida y agua. No es que no confiara en Sisa, pero como el sistema y su funcionamiento son su carta de triunfo, no está dispuesto a exponerlo si no es necesario. Al principio, Sisa se sorprende. Nile regresó un poco más rápido. Pero después de que Nile explicara que corre todo el camino, Sisa pensó que era creíble, así que dejó el asunto atrás. Después de comer, Nile trajo a Sisa y buscó algún zombie de nivel 0 o nivel 1 de medio paso para que Sisa los matara y ganara experiencia. El botín también lo recogerá Sisa. Como los grandes almacenes Canor ya están vacíos de zombies, Nile y Sisa caminan y buscan en la dirección opuesta. En estos momentos, se encuentran en la ubicación suroeste del Village Hall como centro. Los zombies de nivel 0 ya son escasos. Tras unos minutos de búsqueda en la zona, Nile finalmente avistó a un zombi solitario. Por suerte o por desgracia, era un zombi de nivel 1 de medio paso. Estaba agachado en el suelo. Estaba masticando algo. El lado derecho del zombi está frente a ellos. Al observar más de cerca, se dan cuenta de que está comiendo. Se está dando un festín con el cerebro de la víctima. Se pueden ver jugos fluyendo por la comisura de la boca del zombi. Al ver la escena, Sisa casi vomitó el almuerzo que había comido antes. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nile le dio una palmadita en la espalda. Este gesto hizo que Sisa se calmara un poco. Se secó las lágrimas en las esquinas de los ojos y asintió a Nile en agradecimiento. «Hermana, prepárate», susurró Nile. Sisa asintió y agarró el bolo firmemente con ambas manos. Nile se acerca al zombi lentamente. Sisa lo sigue de cerca. Los zombis de nivel 1 de medio paso ya no representan una amenaza para Nile. Cuando se acercaron, el zombi también los notó. Rugido. El zombi emite un rugido bajo y bestial. Se abalanza sobre Nile con una velocidad comparable a la de un adulto. Pero para Nile, era lento. Nile le da una patada al zombi en el estómago, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Tras estabilizarse, se abalanza de nuevo sobre Nile. Nile se da cuenta de que el zombi ya está a punto de alcanzar el nivel 1, solo será cuestión de tiempo. Sisa no podrá manejar esto. Nile hizo un pequeño barrido con los pies y le rompió la rodilla al zombi que se abalanzaba sobre él. Con esta desventaja, Sisa debería poder controlarlo. Nile miró a Sisa y dijo: «El centro del cerebro es donde se encuentra el virus del apocalipsis. La cabeza será tu objetivo principal. El virus del apocalipsis es quien controla el cuerpo. Matar al virus significa matar zombies». Nile podía notar que Sisa estaba temblando un poco por el nerviosismo. Después de un rato, un destello brilla en los ojos de Sisa mientras se acerca resueltamente al zombi discapacitado. El zombi siempre se abalanza sobre Nile, mientras que Nile también lo devuelve con una patada. Tal vez el zombi se dio cuenta de que no era rival para Nile y al ver a Sisa acercándose, cambió de objetivo y se abalanzó sobre Sisa. Sisa se preparó. Sujetando el bolo con ambas manos, con el pie derecho delante del otro, sus ojos resueltos miraban fijamente al zombi. Sisa levantó el bolo por encima de su cabeza. Su pie derecho también se elevó un poco.
Cuando el zombi estuvo lo suficientemente cerca, Sisa aceleró el paso con el pie derecho, mientras la hoja no tan afilada del bolo descendía hacia la cabeza del zombi. ¡Bam! La cabeza del zombi fue golpeada por el bolo que descendía. Puede parecer un gran golpe, pero esa fuerza solo pudo abrir una pequeña herida en la cabeza del zombi. Ese golpe solo hizo que el zombi se detuviera momentáneamente, luego su cuerpo continuó atacando a Sisa. Sisa planeaba esquivarlo, pero con esa distancia, seguramente se quedará corta. Capítulo 47. La respiración de Sisa se detiene por eso. Cuando la cabeza del zombi y el cuerpo de Sisa están a solo una pulgada de distancia, el zombi se detiene de repente. Sisa saltó hacia atrás de inmediato, sin desaprovechar la oportunidad. Al retroceder, se dio cuenta de que Nile ya estaba detrás del zombi, sujetándolo con fuerza por el cuello. «Cuidado. Otra vez», dijo Nile mientras alejaba al zombi de Sisa. El zombi se levantó y se abalanzó sobre Sisa nuevamente. En este punto, Sisa se da cuenta de que no puede usar el movimiento que normalmente veía en la televisión de manera efectiva, también se da cuenta de que no tiene la fuerza para realizar ese movimiento a la perfección. Entonces, en lugar de preocuparse por el movimiento elegante que requiere fuerza, cambia a este estilo de conejo. Sisa sostiene el bolo liviano en su mano derecha y salta como un boxeador bailando en el ring. Cuando el zombi está lo suficientemente cerca, Sisa se hace a un lado fácilmente evadiendo el ataque, y mientras lo hace, deja otra herida en la cabeza del zombi. Sisa continuó con esta táctica hasta que la cabeza del zombi ya estaba llena de heridas abiertas. Con el último golpe dado por Sisa, el zombi cayó al suelo con un estruendo. Sisa respira con dificultad. La táctica de fugarse le está costando mucho la vida. Nile incluso intervendrá si Sisa está en una situación peligrosa. Nile recupera una botella de agua de su almacén a escondidas. Se la dio a Sisa y, levantando el pulgar, dijo: «Bien hecho, hermana». Sisa tomó el agua y sonrió mientras asentía con la cabeza. No sabía de dónde venía, pero era gratis. Respiraba con dificultad, sentada en el suelo. Tras descansar un rato, suelta un fuerte uf. Parece que su cansancio ha desaparecido. Luego bebe el agua como una esponja. «Gracias», dijo Sisa. Nile sonrió mientras decía: «Hermana, después de descansar, recoge el virus del apocalipsis dentro de la cabeza del zombi». La expresión de Sisa se tornó reticente por eso. También hay un dejo de disgusto y nerviosismo en ella. «Oh, usa la botella de agua vacía para guardar el virus del apocalipsis», continuó Nile. Sisa asintió con la cabeza. Después de unos minutos de descanso, Sisa se levantó y se acercó a la cabeza del zombi. Luego, a regañadientes, abrió la cabeza del zombi con el bolo. Se podía ver que tenía el dedo meñique levantado mientras hacía el trabajo. Después de un rato, Sisa notó la sustancia verdosa en el cerebro y se emocionó. Usando su mano como taza, extrajo el virus del apocalipsis y lo guardó dentro de la botella de agua vacía. Sintió una sensación de frío cuando la sustancia verdosa tocó su palma. Nile ya le había explicado lo que esta sustancia podía hacer, y Sisa no pudo evitar emocionarse. Con esta sustancia, entraría en el mundo de la evolución. En el turbio camino de la venganza, Sisa parece haber notado una tenue luz. «¿Podrías absorber eso por la noche, sin prisas?», dijo Nile tras ver la expresión de alegría de Sisa. Sisa entendió lo que quería decir y asintió con la cabeza. Nile le ofreció una mano a Sisa para que se pusiera de pie mientras decía: «Continuemos». Sisa sonrió y agarró la mano. «¿A dónde?», preguntó Sisa. Nile se llevó la mano a la barbilla y reflexionó un momento. Luego dijo: «Buscaremos por aquí por ahora y nos trasladaremos a otro lugar si no encontramos nada». «Está bien», dijo Sisa. Después de 10 minutos de búsqueda, finalmente encontraron su segundo objetivo. Era una zombi hembra, con la mano atada a un poste de metal. La zombi hembra es solo un nivel 1 de medio paso, y si evoluciona con éxito a nivel 1, este poste no podrá sujetarla. Pero es poco probable que eso suceda. Como estaba atada y acababa de pisar a un zombi de nivel 1 de medio paso, Sisa la mató fácilmente. Luego le abrió la cabeza y recuperó con éxito el virus del apocalipsis muerto dentro de la cabeza del zombi. Había un rastro de lástima en los ojos de Sisa cuando mató a la zombi. Pero cuando recogía el virus del apocalipsis, Nile solo podía ver emoción y éxtasis en sus ojos.
Por extraño que parezca, a Nile parece resultarle un poco familiar ese tipo de reacción. Después de que Sisa recogió con éxito el virus del apocalipsis muerto, continuaron la búsqueda. Después de unos minutos encontraron otro medio paso nivel 1. Era un zombie macho. Estaba en toples y solo llevaba pantalones cortos de baloncesto. Es tan alto como Nile. El zombie es corpulento y tenía el pelo rapado. Tras cortarle ambos ligamentos de la rodilla, Sisa lo hizo arrodillarse frente a ella. Luego, asestó el golpe final, clavándole el bolo en la cabeza. Como si abriera un coco, Sisa abrió la cabeza del zombie y recogió el virus del apocalipsis muerto dentro. Como de costumbre, la expresión de éxtasis de Sisa reapareció. Luego buscan nuevamente y deciden mudarse a otra ubicación después de no encontrar ningún zombie por un tiempo. 3 horas más tarde, Nile y Sisa llegaron a la capilla del barangay, que estaba ubicada al sur del salón del pueblo. En el camino, Sisa mató a 5 zombies de nivel 1 de medio paso y logró recolectar su virus del apocalipsis. La botella de agua vacía ahora está medio llena del verdoso virus del apocalipsis. Como Sisa ya estaba cansada, Nile decidió dar por terminado el día y descansar aquí. Luego regresarán al salón del barangay después de descansar un rato. Sisa pidió regresar. Dijo que necesitaba despedirse del concejal y del capitán del barangay. Agradeció al grupo por haberla adoptado cuando estaba completamente deprimida. La capilla es grande, de tamaño que podría albergar hasta 500 personas. Nile empuja la enorme puerta metálica de la capilla. La acción provoca un crujido en la puerta. Al ver los cuerpos tendidos en las sillas dentro de la capilla, Nile se puso alerta. Sacó la katana de su espalda. A los zombies de nivel 1 les gustaba emboscar a sus presas. Al ver que Nile se pone alerta, Sisa también agarra fuertemente su bolo y pone su estado de vigilancia al máximo nivel. Un olor penetrante invadió la nariz de Sisa al entrar en la capilla. Había cuerpos tirados por todas partes, ya fuera el cuerpo de un niño o el de un anciano. Se podía ver todo. Por suerte, Sisa ya está un poco acostumbrada a este tipo de espectáculo. Si no, seguro que vomitará a mares esta vez. ¿Deberíamos regresar?, preguntó Sisa con un dejo de nerviosismo en la voz. Podía sentir la oscuridad y el peligro en esa zona. De todos modos, este lugar no es apto para descansar, así que mejor regresar y buscar otro lugar. No, esta es tu oportunidad de presenciar un verdadero zombie de nivel 1. Recuerda, según mi experiencia, los zombies de nivel 1 son como animales salvajes. Les gusta emboscar a sus presas, dijo Nile con seriedad. Por supuesto, sin ningún suspenso, de una de las sillas, un cuerpo surgió de repente y se lanzó hacia Nile. Capítulo 48. Con la cantidad de veces que Nile ha sido emboscado por zombies de nivel 1, Nile ya no se sorprende de ser emboscado otra vez. Nile desvió al zombie que se acercaba con el mango de la katana. El zombie lleva una túnica sacerdotal sucia. Es de complexión delgada y claramente se está convirtiendo en un zombie de agilidad. Su rostro presenta una horrible herida desde la frente hasta la barbilla. En la parte de atrás, Sisa está nerviosa por el ataque repentino. El zombie ya se había puesto de pie. Inmediatamente se abalanzó sobre Nile. Esta vez, Nile solo se apartó un poco y la figura del zombie lo rozó. El zombie se estrelló contra las sillas, rompiéndolas. Esas sillas están hechas de madera gruesa, las sillas rotas son el mejor testimonio de la fuerza del zombie. Sisa abrió los ojos de par en par, sorprendida. Con la velocidad y la fuerza del zombie, ni siquiera podría resistirse antes de morir si se enfrentaba a él. Ella retrocedió unos pasos mientras temblaba de nerviosismo. Escucha, este es un zombie de nivel 1. Con la fuerza y la velocidad que demostró, los humanos no evolucionados ya no podrían con él, dijo Nile mientras miraba a Sisa, que temblaba. Luego continuó. La única forma posible de matar a algo así es evolucionando o usando armamento poderoso, pero, como ya he dicho, las armas y otros metales ya están perdiendo su función. Incluso tu bolo está a punto de romperse. Nile sigue hablando mientras esquiva o desvía al zombie. A veces, el zombie cambia su objetivo a Sisa, pero Nile solo lo lanza lejos antes de que regrese corriendo hacia él. ¿Quieres venganza, verdad? Entonces evoluciona, es la única manera. Aún te queda un largo camino por recorrer, Nile sonrió. Pero debido a la máscara, Sisa no podía verlo. En los alrededores, Nilo ya no podía ver ninguna silla intacta.
El zombi fue desviado hacia el otro extremo de la habitación. Se levantó y rugió indignado. Se arrancó los pelos, dejándose ligeramente calvo. La saliva rojiza continúa saliendo de su boca. Rugió de nuevo con todas sus fuerzas y se lanzó como loco hacia el Nilo. Nile sonrió con sorna bajo la máscara. Dio un paso adelante y pateó los restos de una silla de madera de 30 centímetros hacia el zombi que se acercaba. Los restos de la silla de madera se clavaron en el suelo. Justo en ese momento, el pie derecho del zombi llegó a escasos centímetros de los restos. Cuando el zombi dio otro paso, tropezó con los escombros de madera, lo que lo hizo tambalearse. Talento de maestro de armas a los ojos de Nile, el zombi tambaleándose avanzaba a cámara lenta. Dio 2 pasos hacia adelante y extendió el brazo derecho que sostenía la katana. Justo a tiempo, la punta de la katana apuntó directamente a la frente del zombi. El tiempo se reanudó con normalidad. Con la velocidad generada por la frenética carrera hacia adelante y el tropiezo, la frente del zombi se acerca a la punta de la katana a una velocidad aterradora. Atravesar como un cuchillo caliente cortando mantequilla, la katana atravesó la cabeza del zombi sin obstáculos. Yo no lo maté, se mató él mismo por su descuido, pensó Nilo. Cuando Nile escuchó la notificación de que se había recolectado el virus del apocalipsis, disfrutó de la sensación de volverse más fuerte. Entonces recordó la expresión de Sisa cuando estaba recogiendo el virus del apocalipsis. De ninguna manera. Nile sacó la katana de la cabeza del zombi. Una expresión de alegría y de liberación apareció en el horrible rostro del zombi. Nilo se sintió divertido y dijo dentro de su cabeza: ¿qué pasa con esa expresión de alegría? ¿Quieres que te perforen de nuevo? Sisa por otro lado está desconcertada. ¿Por qué? El zombi es fuerte, pero ¿por qué siento que se está suicidando? ¿Por qué puso la cabeza en la punta de la espada? Sisa no notó los restos de madera en el pie del zombi, fueron esos pequeños restos los que provocaron la caída del zombi. Nile movió rápidamente su brazo que sostenía la katana de la liberación, y la sangre que cubría la hoja de la katana fue sacudida con éxito. Luego volvió a colocar la katana de la liberación en su saya. Nile giró la cabeza hacia Sisa. Ella seguía temblando levemente. Nile se acercó y le preguntó: ¿estás bien? Sisa asintió. Está bien, pero el impacto que recibe ahora es inmenso. Solo entonces se dio cuenta de nuevo de lo peligroso que era. El otro shock que sintió vino de Nile. Nile ya es muy fuerte, pero todavía está dispuesto a ayudar a Sisa. Sisa también se da cuenta de que todavía tiene un largo camino por recorrer. Sisa se sintió muy agradecida. Nile ya la ayudó a despertar de ese pozo, y ahora la está ayudando de nuevo. Sus ojos se nublaron mientras miraba al suelo. Entonces se armó de valor y dijo: gracias, Nile. Nilo se sorprende al principio, pero lo supera inmediatamente. No te preocupes. Como dije, simplemente sobrevive. Dijo Nile. Luego continuó: como has visto, los zombis de nivel 1 son de una escala diferente a la que enfrentaste antes. Evítalos lo más que puedas. Sisa asintió con la cabeza mientras se secaba las lágrimas que se formaban en las esquinas de sus ojos. Como la capilla claramente no es apta para descansar, se trasladan a una pequeña casa cercana a la capilla. El cielo ya se había tornado ligeramente naranja mientras el sol se preparaba para ponerse en el oeste. Sisa ya había descansado lo suficiente. Ahora van camino al ayuntamiento. Ah, sí, ¿y qué hay del virus del apocalipsis dentro de ese sacerdote zombi? Preguntó Sisa con curiosidad. Ya lo he recogido. Respondió Nile con naturalidad. Sisa está desconcertada. ¿Cuándo? Es momento en el que no estás mirando, dijo Nilo. Está bien. Sisa notó que Nile estaba siendo reservado, así que dejó pasar el asunto. Después de caminar unos minutos, llegaron al ayuntamiento, que estaba poco iluminado. A medida que se acercaban, oyeron fuertes ruidos que provenían del interior del salón del pueblo. Cuando Nile empujó la enorme puerta, lo que vio fue un grupo de personas comiendo un festín. Están comiendo el botín que Ombit y los demás recogieron antes mientras giraban alrededor de la pequeña hoguera. Hay paquetes vacíos por todas partes, ya sea un paquete vacío de fideos o botellas de plástico vacías. Estaban por todas partes. Se divierten comiendo mientras conversan. Los 4 carritos de comida no duraron ni un día. Nadie notó la recién llegada, Nile y Sisa.
Aunque parecían estar de fiesta, Nile podía ver que no estaban contentos. Había un rastro de desesperación e impotencia en sus rostros. Nile buscó y no encontró al grupo de Onbit en la reunión. Supone que subieron antes. Le hizo una seña a Sisa para que lo siguiera mientras subían también. El objetivo de Sisa al regresar era despedirse y expresar su gratitud al capitán de la aldea y a sus compañeros. Capítulo 49. Nile y Sisa llegaron a la sala de reuniones del ayuntamiento. Allí vieron a Onbit y a los demás charlando distendidamente. Cuando entran en la habitación, la atención del grupo se centra inmediatamente en ellos. Al ver que era Milo, Onbit saludó primero. «Oh, Nile. ¿Dónde estabas?» «Te estábamos buscando», dijo Onbit sorprendido. Nile nota que parece haber un tono mezclado de ira en su voz. «¿Sí? Hace falta que te lo diga», dijo Nile. Onbit entonces se da cuenta de que se había equivocado otra vez. Menos mal que Nile no volvió a atacar sin pensarlo dos veces. No, quiero decir, planeamos irnos de aquí, ya que fuimos nosotros quienes te trajimos aquí, así que nos gustaría informarte, dijo Onbit. ¿Irme? ¿Por qué?, pregunta Nile. Esa gente se está descontrolando, son unos descarados, no saben agradecer, solo se aprovechan de los demás, dijo Onbit, con el puño apretado por la ira. Sisa se sorprende y luego dice algo que ni siquiera Nile esperaba. Quiero ir contigo. Aparte de Goryo y Polonio, el resto de su grupo parece estar sorprendido al escuchar a alguien hablar sin previo aviso. Solo ahora se dieron cuenta de que había una mujer parada detrás de Nilo. ¿Quién eres?, preguntó Onbit en un tono poco educado. Onbit ya había perdido la cuenta de cuántas y quiénes eran las personas que habían adoptado. Pensó que la mujer que estaba detrás de Nile lo seguía descaradamente. Ella está conmigo, dijo Nile claramente después de escuchar el tono de Onbit. Onbit abrió los ojos de par en par, sorprendido. Al instante siguiente, se dio cuenta de algo. ¿Tú también vienes?, dijo Onbit, mirando a Nile. Esta es la verdadera razón por la que quería encontrar a Nile. Si Nile los acompañaba, su tasa de supervivencia seguramente alcanzaría otro nivel. No, dijo Nile, destrozando los pensamientos de Onbit. ¿Qué? ¿Por qué?, dijo Onbit, sorprendido. Simplemente no quiero. Si no tiene las orejas tapadas con la sudadera, Nile seguramente se las tapará con el dedo meñique mientras responde con indiferencia. Onbit giró la cabeza hacia Sisa. Iré contigo, dijo Sisa. Onbit está gritando dentro de su cabeza. No, ¿qué quieres decir con que vendrás? ¿Puedes persuadirlo para que venga contigo? A Sisa no le sorprende que Nile no se una al grupo. Observó que Nile era un hombre solitario. Esto también concuerda con su plan de separarse de él. Cuando vio la batalla entre Nile y el zombi de nivel 1, supo que si seguía a su lado, se convertiría en su carga. Por eso, después de esa batalla, decidió separarse de Nile. Nile no detuvo a Sisa en su decisión. Fue su decisión. Ya la ayudaba por la pequeña culpa que sentía, pero en cuanto la ayudó a matar al primer zombi, esa culpa desapareció. Consideró su acción un poco irrazonable y se sintió culpable sin fundamento. Sin embargo, no se arrepintió. Simplemente hará todo lo posible por evitar algo así en el futuro. Ahora bien, si Sisa aún quería seguirlo, estaba bien. Si quería ir por caminos separados, también estaba bien. En resumen, a Nile no le importa. Rechazar el grupo de Onbit es lo mejor para Nile. Se da cuenta de que moverse en grupo es bastante complicado. Incluso estando con Sisa, necesita adaptarse porque Sisa no podía con él. ¿Cuánto más si hay más? Nile se da cuenta de que aún prefería mudarse solo. Sin cargas, sin nadie a quien cuidar, y por la mejor razón de todas, no tendría que compartir el virus del apocalipsis con los demás. Onbit sonrió con ironía. Si Nile no va, ¿por qué esta mujer querría ir con ellos? ¿No sería mejor seguir a Nile? Ay. Sabes, puede que sea un poco difícil. No podemos garantizar tu seguridad como lo hizo Nile. Y. Sisa interrumpió a Onbit. No importa, me haré más fuerte y me protegeré, dijo. Polonio intervino preocupado. Pero tú eres mujer y en nuestro grupo, como ves, todos somos hombres. Se atreverán todos. La próxima vez que nos veamos, si no la veo, pagarán todos, ¿de acuerdo?, dijo Nile mientras palmeaba la empuñadura de la katana en su espalda. Sisa sonrió.
Aunque su rostro estaba cubierto por la máscara negra, Onbit y los demás temblaron. Sobre todo Onbit y Goryo, quienes experimentaron en carne propia la fuerza de Nile, claro. De alguna manera vieron a Nile con una sonrisa diabólica pintada debajo de esa máscara negra. Onbit tragó saliva mientras asentía y sonreía con ironía. Sisa levantó la mano sosteniendo la botella del virus Apocalipsis y dijo: no te preocupes, no seré una carga. Al ver la sustancia verdosa dentro de la botella, los ojos de Onbit se iluminaron de repente. Si Sisa también podía evolucionar a una humana de nivel 1, entonces traerla con nosotros valdría la pena. De acuerdo. Partamos mañana al amanecer. Salgamos lo más silenciosamente posible y no avisemos a los descarados de abajo, dijo Onbit mientras se levantaba. Había un rastro de ira en su voz. Hizo una seña a su grupo y ellos lo imitaron. Nile se sentó en una de las sillas y apoyó ambos pies en la mesa. Luego se recostó y relajó el cuerpo. Volteó la cabeza hacia Sisa y dijo: ya puedes empezar a absorber el virus del apocalipsis. Usa el método que te enseñé antes. Descansaré un rato y traeré algo de comer cuando despiertes. Como absorber el virus del apocalipsis requiere que la persona se concentre por completo, dejarla sola es peligroso. Sería mejor que protegiera a Sisa. Sisa asintió con la cabeza. Muy bien. Gracias por todo el cuidado que me has brindado. Luego se sentó en el suelo y adoptó una postura de meditación. Vertió un poco de virus del apocalipsis en la palma de su mano y lo extendió uniformemente. Tras comprobar que la palma estaba lo suficientemente húmeda, cerró los ojos y comenzó a absorber el virus del apocalipsis. Nile mira a Sisa antes de cerrar los ojos. Cuidar a alguien es un rollo, pensó Nile. Por suerte, mañana volverá a ser un hombre libre. Encontrarme con supervivientes es problemático. De ahora en adelante los evitaré lo más que pueda, pensó Nile. Después de 3 horas, Sisa abrió los ojos con emoción. Nilo nota su movimiento y pregunta: ¿cómo está? Está bien, como dijiste, calculo que probablemente subiré de nivel en una semana como máximo. Es solo que esta cantidad de virus del apocalipsis no es suficiente, dijo Sisa. Seguro que mañana te encuentras con algunos zombies. Puedes hablar con ellos sobre cómo repartirán el botín, dijo Nile. Después de pensarlo un poco, Sisa dijo seriamente: espero volver a encontrarte en el futuro. Nile sonrió y asintió con la cabeza mientras decía: yo también lo espero. Nilo añadió en su mente: y espero que para entonces ya seas fuerte. En la mente de Sisa: cuando llegue ese momento, ya no te arrastraré. Cumpliré mi venganza contigo como testigo. Nile se levantó y se preparó para salir a buscar algo de comida. Pero, en realidad, es un perezoso. Se escondió en un rincón y sacó suficiente comida de su almacén. Luego merodeó por ahí antes de regresar para evitar sospechas. Capítulo 50. Nile se coló dentro lo más silenciosamente posible, ya decidió no tener ningún tipo de contacto con los sobrevivientes, especialmente con los sobrevivientes del tipo desvergonzado que están en el piso debajo de él. Sin embargo, se divirtió. Esta noche comen hasta saciarse, y mañana. Onbit y los demás los abandonarán, ¿quién les traerá comida entonces? ¿Morirán de hambre? ¿Pero por qué hacen eso? Parecen como si estuvieran deprimidos y simplemente descargaran su depresión con la comida. Bueno, ese es su problema, pensó Nile. Cuando llegó nuevamente a la sala de reuniones, vio a Sisa meditando nuevamente. Nile despertó a Sisa y le dijo: come primero, hermana. Sisa se sobresalta e insatisfecha al principio porque la interrumpen, pero al ver que era Nile, relaja su nervio tenso. Nai recupera las latas listas para comer del almacén. Sus existencias se estaban agotando, así que quizá tenga que dedicarle tiempo a buscarlas de nuevo. Los grandes almacenes Canor son una buena opción, pero ya no hay zombies. Sería una pérdida de tiempo ir allí solo por comida. Entonces Nile recordó algo. Se volvió hacia Sisa y le dijo: bien, hermana, casi lo olvido. Si tan solo pudieras evitar absorber el virus del apocalipsis más de una vez al día. He oído que causa varios efectos secundarios, como brazos y piernas más grandes, músculos abultados, etc. Por supuesto que lo escuchó del sistema. Nile continuó: absorber una vez al día es suficiente, no te apresures. Sisa asintió con seriedad. ¿Una mujer con brazos y piernas grandes? Es raro, ¿verdad? Sisa no quiere eso.
Ella siguió seriamente el consejo de Nile y decidió absorber solo una vez al día a partir de ahora. Por suerte, Nile tiene el sistema. No importa cuánto virus del apocalipsis absorba al día. El sistema lo distribuirá uniformemente por su cuerpo e incluso neutralizará los posibles efectos secundarios. Nile no tendrá que preocuparse por algo tan trivial como eso. Después de comer, conversaron un rato antes de que Sisa fuera con el grupo de Onvik para hablar del plan para mañana. Nile la acompañó. Ya era tarde cuando regresaron a la sala de reuniones. Onvik, Polonio y Goryo tenían sus propias habitaciones, mientras que los 4 jinetes compartían una. La sala de reuniones era la única que quedaba vacía. Como a Sisa no le importó, tanto ella como Nile decidieron dormir allí. Sisa ya se había acostumbrado a dormir sentada. Esa siempre había sido su postura durante los últimos meses. Solo se movía para comer o si sentía las piernas entumecidas. Mañana al amanecer partirán de aquí en silencio. Sisa se sentó en una de las sillas y se acostó sobre la mesa, boca abajo. Nile se recostó en la silla del otro lado y puso su pie sobre la mesa. Mientras sus pensamientos vagaban, Nile durmió y esta fue su 4ª noche en el mundo zombie. Amanece y Nile se despierta con el ligero golpe en la puerta de la sala de reuniones. Pensando que era Onvik y los demás, se acercó a Sisa, le sacudió ligeramente el hombro y le dijo: «Hermana, despierta». La habitación estaba oscura, pero Nile no tuvo ningún problema para ver a 5 metros de distancia. Sisa se sobresaltó al principio, pero al recobrar el sentido, miró hacia allí, al observar la sombra de la figura y la voz, supo de inmediato que era Nile. Nile tenía una voz que se podía identificar fácilmente. No era ni aguda ni grave. En resumen, era normal. Sisa recordó entonces el plan de la noche anterior. Se levantó al instante y preguntó con pánico: «¿Qué hora es?» «Tranquilos, aún amanece. Quien llama a la puerta debería ser vuestro grupo», dijo Nile. Sisa se tranquilizó un poco al oír eso. Sisa recogió el bolo. Nile pudo ver las grietas y el óxido formándose en la superficie de la hoja. Calculó que, si se usaba continuamente, no duraría hasta mañana. Sisa se acercó a la puerta y tiró del pomo ya inútil. Paquito está al otro lado de la puerta, como le indicó Onvik. Solo tocó la puerta suavemente. Como ya faltaba casi 1 minuto y aún no había respuesta, decidió apoyarse un poco. Fue en ese momento que la puerta se abrió de golpe. Debido a la repentina apertura, el cuerpo de Paquito se inclinó hacia adelante sin detenerse. Sisa vio esto y se hizo a un lado. Paquito cayó al suelo de bruces. Se levantó de inmediato, avergonzado. Luego se dio unas palmaditas en la ropa para quitarse la suciedad. «Ya están esperando atrás», dijo Paquito como si nada hubiera pasado. Si la habitación estuviera bien iluminada, Sisa sin duda vería la sangre que manaba de la nariz de Paquito. Paquito se dio la vuelta y dijo: «Sígueme». Sisa hizo lo mismo, y Nile estuvo a su espalda. Después de una pequeña caminata, llegaron a la habitación donde se supone que duerme Onvik. En la visión de Nile, en la esquina de la habitación, vio a los demás. Estaban de frente a la ventana. Ya no había cristales, pues solo quedaba el marco. Al acercarse, Nile notó que la ropa estaba atada. Cayó como una cuerda. Según su plan, saltarían desde allí e irían a los grandes almacenes Canor a comprar comida. Onvik asintió al recién llegado y dijo: «¿Quién irá primero?» Polonio y Goryo retrocedieron de inmediato, negando con la cabeza. Los 4 jinetes también retrocedieron medio paso. «¿Dudan de la cuerda artificial que hice?», pensó Onvik. Son cortinas unidas para formar una cuerda larga, suficiente para llegar al suelo desde el 2.º piso. Pero su resistencia, eso seguía siendo cuestionable. Miró a Sisa y Nile y de inmediato desvió la mirada hacia otro lado. Onvik suspira y pisa el marco de la ventana. Están en el 2.º piso, cayendo de cabeza. Si no mueres, seguro que se te aflojará un tornillo de la cabeza. Onvik traga saliva, estira las cortinas atadas para comprobar su resistencia. Onvik sujetó fuertemente la cortina y comenzó a descender con la cortina de cuerda como apoyo. Después de llegar al terreno, Onvik parecía estar orgulloso de su trabajo y no pudo evitar sonreír ampliamente. Al ver eso, el grupo de arriba supo de inmediato que era seguro. Ahora discuten sobre quién será el siguiente en descender. Oyeron un silbido y miraron al suelo, solo para quedar estupefactos al segundo siguiente. ¿Qué carajo? ¿Fresco? ¡Guau!
Nile ya estaba en el suelo, de pie junto a Onbit. Onbit estaba boquiabierto por la sorpresa. Genial, pero, qué presumido, exclamó Onbit para sus adentros. No pudo evitar sentir celos de repente. Yo también soy un humano de nivel 1, pero ¿por qué hay tanta diferencia entre nosotros? Hay. Al igual que los zombies, tener humanos del mismo nivel no significa que tengan la misma fuerza. Más aún, algunos humanos podrían conocer técnicas que aumenten su fuerza general. Onbik sabía que si hacía la misma acrobacia que Nile, seguramente se rompería la pierna. Nile ni siquiera rodó para amortiguar el impacto de la caída. Bueno, con la constitución actual de Nile, saltar esa altura no es un problema. Sintió que solo saltaba medio metro. Parecía un salto normal. No hay nada de qué preocuparse. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.